proyecto se llama Trusted, lo van a presentar Jaime Loureiro y Xavier Lugaña, que son de Gradient, y versa en torno a la identidad autosoberana y la privacidad. Cómo habilitar espacios de datos fiables en el entorno europeo. Modera nuestro amigo artesano de la innovación, Antonio Fumero, y está microfonando aquí a nuestros ponentes. Y ya están aquí. Un aplauso. A ver, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Está? Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, hoy para completar la sesión esta de proyectos europeos, como decía antes Ángel, hemos empezado con SmartVote, IDEU y ahora Trusted, ¿vale? Y para hacerlo, como habéis visto en la agenda, tenemos con nosotros a Jaime y a Xavi, que vienen de Gradient, que están coordinando el proyecto Trusted, ¿es correcto? En el que participamos también como socios desde Fundación Ciudad Voluntarios. Entonces, bueno, tenemos un ratito ahora para hablar de algunos aspectos relevantes de este proyecto. Este proyecto es un proyecto europeo, es un proyecto Horizon Europe, ¿es correcto? Y vamos a hablar hoy fundamentalmente, bueno, no me detengo mucho, los perfiles de Jaime y Xavi los tenéis en la agenda, con lo cual Jaime es la persona responsable de seguridad del dato, de proyectos relacionados con este ámbito en Gradient, que viene de la Universidad de Vigo, y Xavi trabaja con él como responsable técnico de criptografía avanzada también, ¿vale? Que son los dos aspectos que están directamente relacionados con el proyecto de Trusted. En este proyecto yo creo que, bueno, lo estuvimos hablando un poquito, preparando la conversación esta entrevista anoche, y fundamentalmente hay dos, tres aspectos que a mí me gustaría elaborar un poco en una conversación, pues igual que hicimos esta mañana, una conversación abierta con la audiencia, que seguramente le surjan dudas sobre el tipo de temas que se tratan en el proyecto. Pero desde mi punto de vista hay, insisto, dos, tres cosas. Hay un tema que es el concepto de espacio de datos, que está directamente relacionado con lo que hacemos en el proyecto. El proyecto lleva 1 año de ejecución, si no me equivoco, ¿no? Y son 36 meses de proyecto, con lo cual nos queda todavía recorrido. Entonces, lo voy dejando sobre la mesa, el concepto este de espacio de datos, que me gustaría que entráramos ahora a intentar explicarle a una persona humana qué es eso de los espacios de datos sin caer en acrónimos y chorreces que solemos caer los ingenieros, ¿vale? Y relacionado con esto está el tema de la identidad autosoberana, que es algo que de pasada se ha tocado en varias de las sesiones de hoy, si os habéis dado cuenta, ¿vale? Hemos hablado de la importancia de la privacidad, de la importancia de los datos personales que están relacionados directamente con nuestra identidad, ¿vale? Y precisamente la identidad autosoberana o esquemas similares tienen que ver con eso, con cómo somos capaces desde la ingeniería, desde la tecnología, de proporcionar herramientas o una manera de conseguir que esos elementos que son absolutamente irrenunciables en una Internet en la que podamos relacionarnos con cierta capacidad que entre dentro de esto que llamamos soberanía digital ciudadana, necesitamos. Entonces, sin esos elementos no se podría construir eso. Entonces, por eso quiero centrar el debate en esto y, derivado de esto, me gustaría luego entrar en la cuestión ya más genérica de hasta qué punto podemos seguir innovando sin comprometer ese tipo de derechos que deberían ser, o por lo menos nosotros entendemos, y desde cierto punto de vista, luego lo veremos, hemos llegado a ciertas conclusiones a partir de la evidencia de la investigación. Hay muchos perfiles de personas, de ciudadanía, que consideran que son elementos a los que no podemos renunciar. Entonces, ¿cómo podemos seguir innovando y ser competitivos a nivel incluso geoestratégico hoy en día sin renunciar a esas características, a esos atributos que deben ser derechos fundamentales para cualquier ciudadano?
Entonces, de eso es lo que yo intento, o sea, me gustaría que centráramos el tema. Entonces, para empezar, pues me gustaría que nos contarais brevemente, a un cualquiera, de qué va Trusted, ¿vale? En un titular, si queréis, y que empezáramos pues, explicando qué es un espacio de datos, qué es esto que llamamos espacio de datos y para qué hostias sirve. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pues bueno, antes de nada, un placer que nos hayáis invitado aquí a este pedazo de evento. La verdad es que estamos muy encantados, ¿no? de estar aquí. Y bueno, Antonio, has comentado muchos conceptos. Sí. Por un lado, espacios de datos. Por otro lado, soberanía tecnológica. Por otro lado, vamos pasito a paso. Como somos tíos, pues identidad autosoberana. Una cosa cada vez. Pues lo que estamos haciendo en Trusted es intentar relacionar pues, todos esos conceptos, ¿no? Al final, ¿qué es un espacio de datos? Pues un espacio de datos no es más que un conjunto de infraestructuras, de recursos, que nos va a permitir aglutinar y almacenar grandes cantidades de datos. Grandes cantidades de datos que al final las vamos a proporcionar las empresas, los ciudadanos. ¿Y qué vamos a poder hacer con esos datos? Pues vamos a poder extraer conocimiento de esos datos, ¿no? Y eso a todos nosotros nos suena estupendo, ¿no? Y más pues ahora en estos tiempos cuando la inteligencia artificial parece que se lo come todo, ¿no? Bueno, pues para que la inteligencia artificial o en sí la ciencia de los datos funcione, pues tiene que haber dos cosas. La primera es capacidad de cómputo, es decir, necesitamos grandes servidores que puedan computar grandes cantidades de datos, y la otra cosa que necesitamos para que todo esto funcione, los espacios de datos funcionen, es datos, y datos de calidad. Y con esto funciona todo, ¿no? Parece que todo suena demasiado bien. Tenemos datos, tenemos cómputo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, otro de los conceptos que comentabas, ¿no, Antonio? Pues nuestros derechos fundamentales, ¿no? Que están relacionados con nuestra privacidad, sobre todo cuando estamos tratando datos sensibles, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues ahí podemos introducir los retos, ¿no? Que nos hacen falta para que es materializar esos espacios de datos. Y otra cosa, hablando en positivo, ¿no? Es decir, bueno, pues este evento tiene que ver con la soberanía digital del ciudadano, ¿no? Los espacios de datos pues pueden ser una oportunidad para Europa de alcanzar esa soberanía tecnológica tan ansiada, ¿no? Lo que pasa es que surgen problemas de seguridad y de privacidad. Y eso es lo que exactamente estamos haciendo en Trusted, ¿no? Dotar de herramientas de seguridad, de privacidad, de identidad a los espacios de datos para que en el medio plazo pues, puedan realmente ser una realidad y poder competir con otras regiones, pero nunca a costa de negociar la privacidad y los derechos fundamentales del ciudadano, ¿no? Ok. O sea, ¿y vosotros creéis que efectivamente podemos hacer eso? O sea, ¿se puede competir sin llegar a comprometer ese tipo de cuestiones? Porque yo también tengo ahí, en ese sentido, una cuestión. También estamos en otros proyectos directamente relacionados, por ejemplo, con la amenaza, entre comillas, postcuántica, ¿no? Y toda la transición hacia sistemas quantum resistant, quantum safe. Está aquí Xavi, que está directamente trabajando en temas de criptografía avanzada. Y quizás nos pueda arrojar algo de luz en relación, o sea, al hilo del proyecto Trusted, pero en relación a cuál es exactamente la realidad o la realidad de esa amenaza postcuántica. Es decir, ¿cómo estamos de cerca? Siempre lo preguntamos todos los años porque es una cosa que siempre se va cambiando, ¿no? Es como, dame una estimación de cuándo acabas el proyecto. Pues 2 días y mañana, pues 2 meses, ¿sabes? Entonces, me gustaría, si te atreves o si quieres, dar una estimación o hacer una valoración de hasta qué punto esa amenaza de Harvest Now and Decrypt Later es realista y hasta qué punto estamos en condiciones de hacer una transición efectiva hacia sistemas quantum resistant hoy. Para el día a día, me refiero para el día. No hablo ya de sistemas críticos, bancarios o centrales nucleares. Hablo del día a día del ciudadano que abre su navegador y hace cosas. Sí, a ver, la amenaza es muy real y está más cerca a lo mejor de lo que somos conscientes. De hecho, bueno, Europa ha creado un roadmap de transición
para migrar todos estos sistemas criptográficos que se basan en la criptografía clásica actual, que sabemos que no es resistente a los futuros ordenadores cuánticos. Y en ese sentido establece unos 2 años clave en el que deberían de suceder estas migraciones, ¿no? 2030 como todo servicio crítico debería de estar migrado y 2035 el resto. Parece poco tiempo, pero avanza muy rápido y la realidad es que ya están empezando ahora todo este tipo de migraciones, ¿no? No solo ya están estandarizados los algoritmos de criptografía postcuántica que nos van a proteger en un futuro, sino que además ya hay un montón de iniciativas buscando solucionar este problema. Sobre todo, toda la infraestructura y digital en la que se basa y la que permitirá que el usuario tenga soberanía se basa en un montón de protocolos que utilizan por debajo criptografía y que está muy acoplada y que realmente es difícil cambiarlos, ¿no? Entonces, lo que se está intentando desde muchas iniciativas es intentar migrar a un paradigma de criptoagilidad en el cual sea sencillo cambiar de algoritmos y no solo a estos nuevos postcuánticos. No sabemos qué amenazas nuevas pueden ocurrir en el futuro y tenemos que estar preparados para saber qué criptografía utilizamos, dónde está y cómo migrarla. Correcto. Volviendo al tema específico de Trusted, hay muchos sistemas y muchas tecnologías relacionadas, no muchos, una variedad, digamos, de tecnologías relacionadas con esto que llamamos identidad autosoberana en genérico, no digo el término técnico, que han llegado a los titulares por diferentes motivos, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Pues el tema de por ejemplo, el aseguramiento de la edad de una persona online para para identificarte en diferentes tipos de servicios, que está muy relacionado con la Digital Service Act y está muy relacionado con cómo queremos que realmente se desarrollen esos servicios que llegan a la ciudadanía. Desde vuestro punto de vista y también relacionándolo con el trabajo en Trusted, ¿pensáis que tenemos tecnología para eso? O sea, ¿realmente podemos ofrecerle a la ciudadanía esa capacidad que demanda desde el punto de vista de soberanía, ¿no? de que sean capaces de ser dueños de su identidad digital en ese tipo de servicios, tal como se entiende en ese tipo de servicios? Sin lugar a duda, es decir, ahí no tengamos ninguna duda de que tecnología preparada para ofrecer esa ansiada identidad autosoberana la tenemos. Y de hecho, tenemos algo que no tienen otras regiones a nivel Europa, que es una regulación garante, que es muy garantista con la privacidad del ciudadano, ¿vale? Que nos apoya a la parte más tecnológica, ¿no? Quizás en marzo del 2024 entró en vigor la nueva regulación, ¿vale? Para la identificación electrónica. Veníamos de un paradigma totalmente centralizado donde delegábamos nuestros datos de identidad a un proveedor de identidad y el proveedor de identidad pues eran los 4 grandes, ¿no? de siempre. Ahora con la nueva regulación, que como he dicho entró en vigor en 2024, en marzo del 2024, el paradigma cambia. Nos vamos a un sistema mucho más descentralizado y mucho más amplio, donde entran en juego conceptos como atributos de identidad. Antes, en el sistema centralizado, pues la identidad digital era única. Nosotros no teníamos nuestro Car ID, nuestro DNI aquí en España y era como un todo o nada. Yo me autentico con mi DNI y le doy al proveedor de servicios pues toda mi identidad, cómo se llama mi madre, cómo se llama mi padre, dónde vivo, etcétera, ¿no? Ahora ya cambia y tenemos tecnología para ello, es decir, yo si quiero demostrar que soy mayor de edad para acceder a un determinado contenido pues en Internet, solo tengo que demostrar que soy mayor de 18 años, ¿no? Y no tengo que dar más información de la necesaria. Eso está muy ligado con nuestros derechos y con los requisitos también de la GDPR, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Yo si realmente pues quiero demostrar que tengo pues un título universitario o una determinada skill pues para aplicar a un puesto de trabajo, pues puedo tener una credencial que me acredite ese atributo específico, ¿no? Y de forma ágil poder presentarlo a una universidad o a una empresa, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos tecnología, que estamos preparados. Quizás
también haga falta un poco también de conciencia, ¿no? Y de desprendernos de esos proveedores de identidad y confiar más en la tecnología que tenemos aquí en Europa, ¿no? Es un poco, a mí me recuerda lo que estábamos hablando esta mañana con Sarben y Virginia, en el sentido de que desde cierto punto de vista hay que volver un poco al concepto original de la web, porque tenemos tecnología para hacer un montón de cosas que realmente no estamos haciendo, y no estamos haciendo también por muchos motivos, ¿no? Por un lado está el tema que hablaba Sarben de cómo las cosas se acaban estandarizando desde el punto de vista técnico. Y luego está también lo que hablaba Virginia más desde el punto de vista de comunidad, ¿no? ¿Cómo consigues tú que realmente esa innovación llegue y haga comunidad y realmente acabe formando parte, digamos, entre comillas, de ese acervo tecnológico que como ciudadano deberíamos tener y deberíamos ser capaces de apropiarnos de él? Entonces, desde ese punto de vista, sí me gustaría, si debes capaz de valorar, al hilo de lo que estaba diciendo ahora, tenemos tecnología, se puede usar, o sea, hay tecnología para hacer esto. ¿En qué sectores o en qué ámbitos creéis vosotros o crees tú que este tipo de tecnología tiene más posibilidades de implantarse de una manera más eficaz o más masiva, ¿no? O que puede escalar mejor? Es decir, ¿tú piensas que, por ejemplo, los casos de uso de este tipo de tecnologías que primero van a calar en la sociedad pueden ser los del ámbito de salud o los del ámbito de no sé cuál? ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Cómo lo veis? Digo también desde vuestra experiencia, estáis en más proyectos, sé que sois una institución que se mueve mucho en el ámbito de innovación y de desarrollo tecnológico, y me gustaría ver esa visión de diferentes casos de uso, diferentes proyectos, diferentes perspectivas. La identidad como tal, al hilo de lo que comentaba Jaime de esta regulación que entró en vigor, ese cambio de paradigma y esa descentralización de la identidad gira en torno a este concepto que seguramente habréis escuchado de la cartera digital europea. Esta tecnología se va a imponer a ciertos sectores. La administración pública, a final de 2025-2026, va a tener que soportarlo de manera obligatoria para autenticación de los ciudadanos. No es una imposición a los ciudadanos, es una imposición a las administraciones. De manera que el ciudadano va a seguir teniendo sus variantes, sus sistemas actuales, pero aparte va a tener esta nueva, ¿no? Y en el sector privado, todos aquellos que manejen un gran volumen de datos van a tener también de manera obligatoria que soportar este sistema. Entonces, esos sectores en concreto van a tener una adopción temprana y pronto debido a esto, a esta imposición, ¿no? Y la Comisión estima que esta adopción temprana va a provocar que en torno a 2030 el 85% de la población se identificará con esta cartera digital europea. De alguna manera, centralizar en el usuario toda esa información y hacer que tenga un hub de toda su identidad, al mismo tiempo es una herramienta más usable a la hora de gestionar identidades en diferentes servicios. Y eso es probable que favorezca mucho la adopción. Muy bien. No sé cómo vamos de tiempo, Ángel. Vale. Lo que igual tampoco, ¿no? Si me permites también añadir alguna cosa, no excluye, ¿no?, otros sectores que no se encuentran bajo el paraguas que afecta directamente la legislación, ¿no? Por ejemplo, todo esto que hablábamos, ¿no?, de los espacios de datos, la identidad autosoberana, las tecnologías de privacidad mejorada para poder compartir y explotar datos, también tienen su aplicación en el tercer sector, ¿no? Y es muy importante destacarlo. Es algo que estamos haciendo, un caso de uso que estamos implementando con vosotros, ¿no?, en Trusted, ¿no? Y yo creo que es muy importante. A veces abusamos un poco del lenguaje, ¿no? Espacios de datos. Los espacios de datos son datos, obviamente, pero también es la posibilidad de conectar a entidades y servicios. Es decir, en este caso, en Trusted, lo que estamos haciendo es conectar redes de voluntarios con ONGs, ¿no?, para poder ofrecer ciertos servicios, ¿no? Y eso tiene beneficios directos, ¿no?, beneficios de agilidad, ¿no? Es posible
pues encontrar determinados voluntarios que tengan determinadas skills para poder realizar alguna actividad, ¿no?, que realiza dentro de una ONG. Y para el voluntario también es mucho más ágil, ¿no?, meterse en un espacio de datos y poder encontrar ONGs afines a sus skills o a lo que él quiere hacer, ¿no? Pero por otro lado, cuando también estamos hablando de ONGs y de voluntariados, por detrás, en muchas ocasiones hay pues gente también que es vulnerable, ¿no? Entonces, en ese sentido, cobra más importancia quizás las tecnologías de seguridad y de privacidad. Es decir, no nos podemos fiar de una persona que diga quiero ser voluntario para trabajar en esta ONG o para ayudar en esta ONG, ¿no? Tenemos que pedirle los certificados necesarios, certificados de penales, certificados y demás certificados, ¿no?, que tenga que presentar. Y eso tenemos que asegurar que realmente es veraz, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que también estamos haciendo en Trusted, ¿no? Poner encima de los espacios de datos esa tecnología que nos genera, al fin y al cabo, pues confianza, ¿no? Confianza sin un tercero de por medio, que es lo más interesante. Exacto. Guay. Bien, como nos decía Ángel, pues vamos a abrir un pequeño turno de preguntas para aprovechar el tiempo. ¿Hay alguien? Ahí hay una mano levantada. ¿Había otra? ¿No? Me he perdido. Ahí, vale. Bueno, muchas gracias por la charla y por el proyecto, obviamente es interesante. Yo quería quizá preguntaros también por otro tipo de iniciativas, porque yo he dado algunas charlas también de seguridad y privacidad y una de las cosas que siento es que los que nos preocupamos de la privacidad somos una minoría y muchas veces la gente, no sé si a vosotros ha pasado la típica respuesta que te dicen, pero si yo no tengo nada que ocultar, ¿no? A mí me da igual que tengan mis datos, ¿no? Entonces, veo que hay aquí como una dicotomía un poco entre se están haciendo tecnologías a nivel europeo, proyectos geniales para la encriptación y todo, pero de nada sirve, si como me parece que tú lo has dicho, no hay concienciación a nivel de sociedad. Si luego la gente va a Instagram o a los medios sociales y lo comparte todo ahí y lo pone todos sus datos personales porque piensa que da igual, entonces no sé, pienso que hay ahí algo que falla. ¿Sabéis si hay a nivel europeo algunas iniciativas para la concienciación? Yo creo que tienen que ir las dos cosas paralelas, porque si no, no funciona. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo y alineado con lo que acabas de comentar. A veces la realidad es cruda, ¿no? Porque no vemos el impacto que puede tener el exponer nuestros datos o a darle aceptar a todas las aplicaciones, ¿no? Al final el tópico, ¿no? Cuando te dan algo gratis, pues es que el producto eres tú. Igual de forma individual no tiene consecuencias inmediatas, pero de forma agregada, desde luego que sí, ¿no? Y tenemos ejemplos, ¿no? Pues Cambridge Analytics y otros ejemplos, ¿no? que sí que han tenido impacto, ¿no? Cogiéndonos nuestros datos y perfilándonos, ¿no? Tristemente, bueno, en Europa tenemos una regulación que bueno, pues establece una serie de requisitos, que es muy garantista con la privacidad del ciudadano y al final pues las empresas en Europa pues tienen que cuidar mucho, ¿no? Cómo manejan nuestros datos, porque si no se pueden enfrentar a multas millonarias. Y eso también debería de extenderse pues, a otras regiones, ¿no? mucho más allá de Europa, ¿no? En gran parte porque bueno, los datos no tienen fronteras, no conocen de fronteras. Tristemente la tecnología y la regulación pues sí, ¿no? Y al final pues con regulación es como estamos pues forzando, ¿no? a las empresas a que generen transparencia en las aplicaciones que nos ofrecen a los ciudadanos, que nos otorguen más control, como lo que comentaba mi compañero Xavi de la cartera digital, donde el control de nuestra entidad pues, y de nuestros datos de identidad pasa a nosotros, ¿no? Pero bueno, yo comparto mucho lo que acabas de decir y tristemente en Europa
pues se está haciendo pues a base de requisitos estrictos en la regulación. Y bienvenida sea, por mi parte, ¿eh? O sea... Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una más. ¿No? A mí sí que, o sea, me parece interesante el mensaje desde cierto punto de vista optimista, en el sentido de que, oye, estamos trabajando, o sea, precisamente traemos estos proyectos aquí porque son ejemplos tangibles de cosas que estamos haciendo, que se están haciendo desde que, bueno, en este caso nosotros somos socios también del proyecto, se están haciendo desde aquí, desde Europa, para precisamente poner en manos de la ciudadanía esa cantidad de tecnología que ya tenemos y que realmente no está llegando a darles esa capacidad a la ciudadanía, ¿no? Sino que están ahí como, digamos, en un escaparate de proyectos europeos donde hay unos entregables y sacan unas cositas que dice, bueno, por ejemplo, yo haría la pregunta a la audiencia, ¿no? Pues es decir, una cartera digital, un e-wallet, ¿alguien lo usa para algo? ¿Alguien sabía lo que es o lo utiliza o lo ha utilizado alguna vez para algo? ¿Una mano, dos manos, 3, 4? Ah, sí, perdona. Dale el micrófono. Te tenemos. Perdona. Es que, perdona, es que no entendí que esto ya existía. O sea, obviamente, desde el mundo tecnológico, ¿no? Estamos detrás de la idea de tener una identidad que solo le revela a la policía si en efecto tengo permiso de conducir, pero no mi edad, dónde vivo, y todo lo demás, ¿no? Esta wallet, esta cartera digital que mencionas, ¿es eso? Porque si se acepta además a nivel europeo, pues cuando me pare el agente de tráfico en Italia, también le valdrá, ¿no? La misma identificación. ¿Esto es un consenso europeo? O sea, ¿oficialmente está en marcha? Sí, ¿Y exacto. qué podemos hacer? Bueno, quiero decir, si se invierte tanto en desarrollarlo, pues sugeriría que se invierta también en comunicarlo, ¿no? Y que nos enteremos todos. Por eso lo pregunto, es decir... No tenía ni idea de que existía. La siguiente pregunta es, ¿dónde me la descargo? Estará disponible para... Bueno, los Estados miembros están obligados a final de 2026 proveer una gratuita y bueno, de manera obligatoria para sus ciudadanos. Entonces, en 2026, a final de 2026, tendremos ya carteras digitales europeas en todos los Estados miembros. En los 27. Y 2027 es el deadline para las empresas. Ok. Bueno, me refiero, podría haber hecho la misma pregunta con el DNI digital, o sea, el DNI electrónico. ¿Quién lo usa? Mira, hay manos. I hold the microphone, sorry. Espera, había una pregunta detrás, perdonad. ¿Tenemos tiempo para la última pregunta? ¿Sí? ¿La última pregunta? ¿Se acabó? Oh. Ya tiene el micrófono. Ya tiene el micrófono, hombre. Venga, un minuto. Un minuto, ok. Tengo una pregunta rápida. ¿Cuánto confías en que, cuánto crees que eso, crees que eso nos va a sustituir? Porque vamos a poner nuestros datos en manos de empresas privadas. Las empresas privadas te van a pedir que des un dato verificable. Por ejemplo, el de la cartera electrónica. Pero también te van a ofrecer que pases por Facebook o por cualquier otra red social para que no tengas que certificarte o verificarte con eso. ¿Crees que eso va a pasar? ¿Sí? ¿No? ¿Pronto? ¿Nunca? I think it will be progressive and Bueno, yo creo que tiene el potencial de pasar, pero debería comunicarse bien para que eso no pase. Hay muchas iniciativas al respecto. So this solution is not created just for the sake of creating Esto no se ha creado solo por crear tecnologías. Se ha hecho con muchos casos de uso con cientos de personas. Se han tenido en cuenta las partes interesadas y bueno, pues esperamos que realmente pues, se use para lo que se tiene que usar, al menos en Europa, y que también se exporte a otras regiones. Sí, pero te he hecho una pregunta. ¿Sí se hará pronto? ¿Nunca? Bueno, decimos pronto. Vale.
Es importante tener este mensaje positivo y resalto la respuesta a esa pregunta, que demuestra que necesitamos muchas actividades de difusión y mucha pedagogía con este tipo de tecnologías. Y yo creo que eso es bastante común, bastante habitual. Hay mucha tecnología, es el punto común de todo lo que hemos hablado hoy. Tenemos mucha tecnología que tenemos que utilizar para reclamar nuestro poder, pero lo tenemos que hacer. Estamos aquí para hacerlo y en la siguiente sesión, precisamente, vamos a hablar de eso, cómo podemos definir todos juntos esta soberanía digital ciudadana como concepto que se pueda aprovechar y articular como sociedad y no como entidad conceptual y ya. Eso es lo que alguien ha mencionado y es importante que pase. Que eso llegue a la ciudadanía. Así que muchas gracias.